Saludos, en esta oportunidad vamos a abordar el tema número 5 de la asignatura Química de los Alimentos y que corresponde al tema enzima en los mismos. Sin mucho preámbulo vamos a comenzar definiendo lo que son las enzimas. Las enzimas vienen siendo proteínas. Ya vimos en clases anteriores todo lo que es el tema de las proteínas y allí vimos que entre toda la variedad de proteínas que existen están las enzimas. Entonces, al ser una clasificación de proteínas, se comportan como las mismas. ¿Cuál es su particularidad o por qué resaltan? Porque actúan como catalizadores biológicos. Si han visto en materias como química, un catalizador es aquel que acelera o desacelera una reacción química, es decir, puede aumentar su velocidad de reacción o disminuirla. Se utilizan muchos catalizadores químicos, pero en el caso de las enzimas son catalizadores biológicos, porque son de origen natural, son proteínas. Y ellas lo que hacen es acelerar estas reacciones. Y como un catalizador, su característica es que una vez que se produce la reacción, ellas siguen igual. No se descomponen, no se degradan, no se transforman. Siguen igual. Si lo ven en la figura de mano derecha, ven allí como la enzima, que es de color carne, se une a un sustrato, ya lo vamos a ver ahorita, que es el azulito. Se produce una transformación de ese componente azul que se divide en dos y la enzima queda igualita. Ella lo que hace es favorecer esa reacción, que es la de separación en dos componentes. Las enzimas son altamente específicas, ya vamos a explicar un poco mejor qué significa eso, pero en resumidas cuentas es que cada enzima cataliza una reacción química en particular. Este modelo que ven a mano derecha, el primerito, se llama llave y cerradura, es el modelo como más fácil de representarlo, un modelo un poco antiguo, pero muy fácil de entender. Pero realmente una enzima, más que una llave cerradura, es como una proteína, que es la imagen que está abajo. Recuerden la proteína que tiene estructura primaria, secundaria, terciaria. Bueno, es así como realmente se ve. Entonces, en resumidas cuentas, las enzimas son catalizadores biológicos complejos y específicos que actúan sobre las reacciones bioquímicas para acelerarlas, para aumentar su rapidez. Están constituidas por proteínas globulares y actúan a temperaturas cercanas a 37 grados centígrados. Pueden acelerar una reacción en un factor de 10 a la 12 o 10 a la 20 veces más rápido que una reacción sin catalizar. Ahora bien, ¿cómo actúan las enzimas? Las enzimas actúan sobre sustancias determinadas, recordemos que son específicas. Estas sustancias se conocen como sustratos, formando un complejo enzima-sustrato y hacen la transformación de este mismo. Véanse la imagen inferior, vemos que la enzima es el amarillito. Tenemos allí en ese ejemplo hay dos sustratos que son el verde y el morado. Se unen a la enzima y la enzima favorece la reacción en la que parte del sustrato morado se pega al verde y tenemos una transformación. Se obtienen dos productos distintos a los originales, distintos a los sustratos originales, y la enzima, si se fijan, sí permanece igual porque es un catalizador. Esa imagen es solo un ejemplo. La reacción puede ocurrir de distintas formas, también la vamos a ir viendo. En ese sentido, podemos decir que la enzima se une al sustrato gracias a numerosas interacciones débiles como son puentes hidrógenos, electrostáticos, hidrófobos. Y en un lugar específico, este lugar específico se conoce como centro activo o centro catalítico. Como lo ven en la imagen, que está representado nuevamente con el modelo llave-cerradura. Si se fijan como una llave y una cerradura, recuerden que les dije que este modelo es solo una forma fácil de representarlo, pero en la realidad no se ve así. Fíjense, la enzima es lo amarillo, el sustrato es lo gris, y el sitio donde se unen o donde se une el sustrato a la enzima, que está en rojo, es el conocido como centro activo o sitio activo. Este centro es una pequeña porción de la enzima y allí hay una serie de aminoácidos. Recuerden que la enzima es una proteína y está compuesta por una cadenas largas de aminoácidos. Estos aminoácidos interactúan específicamente, recuerden una vez más, las enzimas son específicas, con ese sustrato. Se debilitan los enlaces que mantienen unidos los átomos que lo forman y así hacen más sencilla su transformación.
En sí, la enzima no modifica la energía de estos reactivos ni tampoco los productos, sino lo que hace es disminuir la energía de activación. Eso es una especie de barrera energética que deben pasar los reactivos para convertirse en producto. Como lo ven en la imagen, hay una energía de activación original, que es la roja, que quiere decir que se requiere mucha energía. Si se fijan en la gráfica, la línea roja es más alta. En el eje vertical energía quiere decir que requiere mucha energía para producirse esa reacción que está allí, que es la del peróxido de hidrógeno, formar agua y oxígeno, separar las moléculas. Requiere energía de activación alta, pero una enzima lo que hace es bajar esa energía necesaria para la reacción, y como se requiere menos energía, pues se produce la reacción más rápido. Imagínense como un ascensor y una escalera. Para subir 2 pisos por una escalera, tú requieres mucha energía, mientras que por el ascensor tú simplemente vas paradito, ¿no? Entonces no tienes tanta energía. En el ascensor llegas más rápido que en las escaleras. Entonces es algo así, es para que vean una analogía de cómo es esto de la energía de activación. La enzima lo que hace es reducir esa energía necesaria para la reacción y hace que sea más rápido. Fíjense entonces otro ejemplo en el que está la mano derecha, la enzima es lo azul, el sustrato es los dos punticos verdes, se unen a la enzima y ese enlace se rompe por acción de la enzima. Este es igual, modelo llave cerradura. El que está a la izquierda es como ocurre realmente, o más parecido a la realidad, es una estructura tridimensional como una proteína. Fíjense cómo se acopla y bueno, se produce la reacción. Veamos ahora algunas características de las enzimas y el por qué son tan particulares y tan importantes en la agroindustria. Recuerden que ustedes son futuros técnicos agroindustriales y la aplicación de esta materia en la agroindustria es lo más importante. Primeramente, las enzimas son solubles en agua, lo cual las hace muy fácil de utilizar en la agroindustria, ya que simplemente disuelves la enzima en agua y listo, ya lo puedes utilizar. También, por otro lado, requiere dosis muy mínimas. Las venden en un pequeño sobre y de allí le agregas al producto disuelto en agua. Generalmente es una cantidad pequeña la que se utiliza. Ya con eso tiene gran actividad enzimática. Hacen que las transformaciones se produzcan a gran velocidad. Esto lo hacen disminuyendo la energía de activación, como lo explicamos previamente. Y eso hace que el proceso se haga más rápido. Por ejemplo, para fermentar un pan o una masa de galleta, le agregan enzimas para que el proceso de fermentación sea más rápido y poder acelerar este proceso. Por otro lado, son sustancias muy específicas, es decir, cada una se utiliza para una reacción en específico. Otra característica que tienen es que se alteran por acción del calor, del pH, radiaciones. Recuerden que las enzimas son proteínas y se pueden desnaturalizar por estos factores. Entonces, eso por un lado es malo, y por otro lado es bueno, ya que podemos inactivar enzimas que no son deseadas en algunos alimentos, ya que lo deterioran. Entonces, podemos inactivarlas fácilmente. Recuerden que las enzimas también quedan igual, lo vimos en las láminas anteriores. Una vez que se produce la reacción, como es un catalizador, la enzima queda en las mismas condiciones y es por ello que las podemos reutilizar. Otras características que no están allí en la lámina es que son sintetizadas a partir de vegetales, animales y de microorganismos. También existen más de 2000 enzimas y algunas ya aisladas, purificadas y cristalizadas, y su uso es conocido desde la antigüedad para la producción de vinos, carnes, entre otros. También cada molécula de enzima tiene la capacidad de transformar más de 1 millón de moléculas de sustrato por segundo, de allí su utilidad y su versatilidad. También tienen un peso molecular bastante elevado. Recuerden que son proteínas y comparten características con ellas, entre esos esta que le acabo de mencionar. Por otro lado, el nombre de las enzimas puede deberse en algunos casos al nombre de quien las descubrió. En otros casos es por su procedencia. Por ejemplo, la papaína se llama así porque viene de la papaya, o se consigue, mejor dicho, en la papaya,
que es la lechosa. Otras adquieren el nombre del sustrato sobre el cual atacan, por ejemplo, la lactasa se llama así porque actúa sobre la lactosa, que es un carbohidrato. La lactasa la tenemos en nuestro organismo, esa enzima está dentro de nuestro organismo y nuestro cuerpo lo utiliza para sintetizar esta lactosa que consumimos, la que ingerimos, como azúcar, por ejemplo en la leche. Y bueno, la lactasa, que es la enzima, ayuda a metabolizarla. Por eso es que las personas que son intolerantes a la lactosa es porque su organismo no produce la lactasa y por ende no pueden digerir bien esta azúcar. Pero les comentaba que si la desnaturalización es muy fuerte, entonces ya no se puede renaturalizar. Se destruye permanentemente la molécula, que es lo que generalmente ocurre. Algunos agentes desnaturalizantes pueden ser el calor, entonces si sometemos a tratamiento térmico un alimento que tenga una enzima, esta se va a desnaturalizar y no va a funcionar su acción catalizadora. Esto es útil, por ejemplo, en frutas o en verduras que las hierven. Entonces se desnaturaliza la enzima que las deteriora de forma natural. Entonces esta fruta o verdura se conserva por más tiempo. Entonces es un método de conservación. También se pueden desnaturalizar por presión, aplicación de presión, por detergentes de limpieza, disolventes orgánicos, controlando o variando el pH de un producto y por fuerzas iónicas. Ahí vemos en la imagen como una proteína en su estructura tridimensional se desnaturaliza, por ejemplo, con la aplicación de urea, una desnaturalización suave, pierde su forma parcialmente, pero si eliminamos la urea, la proteína vuelve a su estado original. Eso es una renaturalización. Pero cuando la desnaturalización es muy fuerte, como por ejemplo a la derecha, ven que se le aplica 100 grados centígrados, una temperatura muy elevada, la proteína pierde completamente su estructura tridimensional y ya no la puedes volver a su estado original cuando lo enfrías, que es lo que sucede cuando cocinamos el huevo a temperaturas altísimas. Eso lo van a hacer en la práctica de laboratorio, que se forma esa capa blanca. Ya cuando se enfría no vuelve a estar en su estado original, la albúmina del huevo. Las enzimas poseen dos propiedades, la de especificidad, que se les he venido mencionando, y la de compartimentalización. Vamos a ver primeramente la propiedad de especificidad, que es la capacidad de la enzima para modificar sitios específicos del sustrato sin afectar a otros durante la reacción. Esto es bastante útil. Es una propiedad que diferencia las enzimas de los catalizadores no biológicos. Esta propiedad puede ser utilizada para propiciar determinadas reacciones requeridas y como es específico las puedo controlar fácilmente. Vamos a ver, en este caso, cada enzima cataliza una determinada reacción. Fíjense allí en el ejemplo que está en la imagen inferior, el sustrato, que es el verde, accede al sitio activo de la enzima, que es la gris. La enzima se forma el complejo enzima-sustrato y de allí se obtienen los productos, que fíjense que son completamente diferentes al sustrato original. De un sustrato se formaron dos productos en este ejemplo en específico. Entonces es específica para esta reacción. La especificidad de las enzimas se debe a la forma tridimensional de la estructura proteica. Recuerden que son proteínas. Esta estructura tridimensional le permite formar estos sitios activos, que son cavidades dentro de esa estructura y que se ajustan perfectamente al sustrato con el que interactúan. Por eso la forma más fácil de representarlos es este modelo llave-cerradura, para entenderlo mejor, ¿no? Que se acopla como una llave, una cerradura, muy bien al sitio activo, como un rompecabezas. Ojo, esto es una forma didáctica de representarlo. Recuerden que son estructuras tridimensionales. Es más complejo que esa imagen, pero esto es para que lo visualicen mejor, ¿no? Que es como un rompecabezas, que es como una llave entrando a una cerradura. Por eso es especificidad, porque si viene un sustrato distinto, no va a caber en ese sitio activo y no se va a producir la reacción. Existen 4 tipos de especificidad. La primera es la baja especificidad, que ataca a un tipo específico de enlace químico, sin diferenciar del sustrato. Indiferentemente del sustrato, tiene que estar presente ese enlace. Un ejemplo de este tipo de enzimas que actúan bajo esta propiedad es la lipasa. Por otro lado está la especificidad de grupo,
en la cual la enzima ataca un enlace químico particular adyacente a un grupo químico determinado. Ejemplo, la tripsina actúa sobre los enlaces que tienen aminoácidos aromáticos o ácidos carboxílicos. El tercer tipo de propiedad de especificidad es la especificidad absoluta. Esta es la más común en las enzimas y la enzima solo ataca un sustrato y cataliza una reacción de una sustancia específica. Y por último, la especificidad estereoquímica. Pueden distinguir entre los isómeros ópticos y geométricos como D y L, logrando ser específicos ante la configuración espacial. Es decir, recuerdan de isomería cuando una misma estructura química puede poseer distintas configuraciones en el espacio, es decir, cómo se distribuye la forma en el espacio. Entonces también pueden ser específicos ante estas configuraciones. Ahora vamos a ver la segunda propiedad, la de compartimentalización, que se refiere a la distribución o localización de las enzimas entre las partículas subcelulares y los tejidos de las plantas y animales. Es decir, están allí como en compartimientos, como encerraditos dentro de estas estructuras celulares. Los tejidos animales o vegetales, en los tejidos animales o vegetales las enzimas se encuentran alojadas en estos compartimentos que las contienen. Cuando estos compartimentos se rompen, se liberan estas enzimas. Y esto ocurre cuando el orden celular lo requiere de forma natural. Una vez que estas enzimas se liberan, entran en contacto con el sustrato y se ejecuta la reacción. Entonces, por ejemplo, la leche distribuye sus enzimas entre la fase lipídica. Allí se encuentra la fosfatasa alcalina, es decir, en la grasa de la leche se encuentra la fosfatasa alcalina. En la parte proteínica se encuentran las proteasas y en la parte serosa, donde están las ceras, se encuentra la peroxidasa, es decir, se encuentran cada una ubicadas en su lugar. Se debe preservar la integridad celular para controlar los procesos bioquímicos que caracterizan a los alimentos. Por ejemplo, si yo pico una manzana, se rompen estas células por el cuchillo con el que pico la manzana y se liberan estas enzimas, y si se fijan, la manzana se pone de color marrón. Eso es por la actividad enzimática. Entonces, si yo mantengo la manzana íntegra, la manzana me va a durar más tiempo que si la pico, porque si la pico se liberan las enzimas de estos compartimientos, se rompen estas células, salen las enzimas y se acelera la reacción de deterioro. Entonces, para conservar los alimentos hay que mantener estos compartimentos íntegros. Otro ejemplo es que durante el congelamiento se dañan las membranas biológicas. Cuando tú congelas por el hielo, como el hielo es un cristal, él va dañando la estructura celular y esas membranas, y las enzimas se van liberando. Entonces, en control de calidad, un analista o un inspector identifica si en estos alimentos congelados hay presentes estas enzimas. Si están presentes, quiere decir que el alimento ha ido perdiendo su frescura. Esta compartimentalización, como vimos en el caso de la leche, es característica para cada producto alimenticio. ¿Para qué es esta propiedad? Pues para que las enzimas estén cerca de sus sustratos, como vimos en el ejemplo de la leche, y lo que facilita y controla las reacciones químicas. Una vez vistas las dos propiedades de las enzimas, vamos con su clasificación. De cada clasificación pueden haber muchos ejemplos. En el caso primero de las oxidorreductasas, facilitan reacciones de oxidorreducción con transferencia de electrones o iones hidrógenos de un sustrato a otro. Fíjense la imagen a la derecha, ven que el A tiene un hidrógeno y la oxidorreductasa facilita la reacción de oxidorreducción donde transfiere ese hidrógeno al B. Entonces eso lo hace una oxidorreductasa. En el caso de las transferasas, en vez de estos electrones o iones hidrógenos, lo que permiten es la transferencia de grupos funcionales, como por ejemplo metilo, acilo, fosforilo o glucosilo. Fíjense en la imagen, el grupo funcional se representa con el triangulito y la reacción lo que hace es transferirlo a el otro componente, que es el marrón.
Por otro lado están las hidrolasas, que favorecen la reacción en la que la adición de agua permite la ruptura de enlaces, como lo ven en la imagen. Continuando con la clasificación de las enzimas, tenemos a las liasas, que catalizan la creación o ruptura de enlaces sin hidrólisis de ATP. Fíjense que allá en la imagen el doble enlace permitió que se formara otro enlace añadiendo el NH. Las isomerasas facilitan cambios en la estructura molecular sin alterar el número de átomos, es decir, isómeros. Fíjense en la imagen que la glucosa tiene los mismos componentes que la galactosa, pero están distribuidos en el espacio de forma distinta. Entonces, la isomerasa lo que facilitó es el cambio en la estructura como tal. Fíjense que tiene una rayita a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha. Entonces, la galactosa cambia a la izquierda. Por último tenemos las ligasas, que favorecen la unión de sustratos o formación de enlaces, pero a diferencia de las liasas, aquí sí participa el ATP. Existen distintos factores que afectan la velocidad de las reacciones enzimáticas, lo cual es útil para controlarlos, ya sea porque las queremos favorecer o porque queremos que no estén presentes, como el caso de las enzimas que deterioran los alimentos. Primeramente tenemos las temperaturas. Fíjense en la gráfica que a temperaturas bajas la actividad enzimática es menor, luego obtiene una velocidad máxima, una temperatura óptima alrededor de los 37 grados centígrados, y a medida que sube la temperatura la enzima se va desnaturalizando y por ende disminuye la velocidad de reacción y se pierde, ¿no? En cuanto al pH es variado, ¿no? Depende de cada enzima. Lo importante es que cada enzima se va a ver afectado por los valores de pH y debemos considerarlo a la hora de agregarlos a los productos. A qué pH óptimo va a funcionar determinada enzima. Lo ven en la gráfica arriba. Fíjense que la pexina, a medida que aumenta el pH, disminuye su actividad enzimática. Por otro lado, la ureasa a pH bajos tiene una actividad enzimática baja, a medida que se acerca a pH neutro sube y luego vuelve a disminuir. Y por último, la arginasa, mientras más alcalino o mientras el pH sea más alto, va a ser mejor su velocidad de reacción. En cuanto a la concentración de la enzima, fíjense que mientras más cantidad de enzima haya, mayor velocidad de reacción. Pero en cuanto a la concentración del sustrato, en este caso, si aumenta la velocidad de reacción a medida que aumenta la concentración de sustrato, pero llega un punto en que ya no aumenta más la concentración. Por eso la gráfica, si se fijan, empieza a verse de forma horizontal, ya no hay aumento, ¿no? Tiene un punto máximo. Vimos entonces que se requiere la enzima y un sustrato, pero muchas veces se requiere un cofactor enzimático o coenzima, que es un componente no proteico. Recuerden que la enzima es proteica, el cofactor va a ser no proteico y puede ser un átomo, un ion o una molécula que se une a la enzima para ayudarle en su función. Es decir, participa en este proceso catalítico sin ser enzima y sin ser sustrato. Entonces fíjense en la imagen como una apoenzima, se llama apoenzima, requiere del cofactor o coenzima para poder llevar a cabo este acoplamiento, formando la holoenzima, ¿no? Allí ven cómo el sustrato se acopla mejor con la ayuda del cofactor. Fíjense cómo el modelo llave-cerradura permite visualizarlo de forma más didáctica. El cofactor puede ser un ion metálico como el zinc o el hierro, y por eso requerimos estos minerales en nuestra dieta para que se favorezcan los procesos metabólicos. Si no se dan estas reacciones. O también puede ser una molécula orgánica. Los cofactores enzimáticos suelen ser moléculas complejas que nuestro organismo no puede sintetizar, por eso debemos ingerirlos en la dieta, sobre todo lo que son vitaminas y minerales que ayudan a estos procesos metabólicos como cofactores. Por ejemplo, el magnesio que están nombrados es un cofactor enzimático y lo requerimos para que se produzcan
reacciones con ayuda de enzimas. Fíjense otros ejemplos a mano derecha. Tenemos una coenzima con una coenzima. Se produce lo que llamamos la holoenzima, que es la que va a reaccionar con el sustrato. O la que se va a acoplar al sustrato, mejor dicho. Ahí tenemos un ejemplo de cofactor, que es el cobalto. El cobalto es representado como allí en la reacción. Ayuda a que se acople mejor el sustrato, que es el rosadito, a la enzima, que es verde. Fíjense que sirve para completar ese rompecabezas que les mencioné. Así como los cofactores ayudan a las reacciones, también tenemos lo que son inhibidores enzimáticos, que hacen que se retarde o que estas enzimas no hagan su trabajo. Y son moléculas que se unen a estas enzimas disminuyendo su actividad catalítica. Esta definición excluye todos los agentes que la inactivan a través de la desnaturalización. Una cosa es desnaturalización, que ya lo vimos en láminas anteriores, y otra cosa son inhibidores enzimáticos. Estos inhibidores pueden afectar la actividad enzimática de diferentes maneras y se clasifican en inhibidores reversibles, que se unen a las enzimas de manera no permanente y disminuyen su actividad, pero después esto se puede revertir, mientras que los irreversibles impiden para siempre que la enzima actúe. Vemos en la imagen un ejemplo donde la enzima amarillita se acopla con un inhibidor. Entonces este inhibidor ocupa el espacio que era del sustrato, que es el verde, entonces ya no puede haber la reacción porque hay una competencia. Este es solo un ejemplo de cómo actúa un inhibidor, hay muchas formas más, hay muchos ejemplos más. En el tema de las enzimas siempre es importante resaltar lo que es el pardeamiento enzimático, porque influye mucho en los procesos agroindustriales. Esta es una reacción producida por la acción de la enzima polifenoloxidasa, que lo pueden ver en la reacción abajo con las siglas PFO. Esta enzima, en presencia de oxígeno, como muy bien también lo ven en esa reacción, sobre un sustrato fenólico, que lo ven allí como catecol, hace que el producto adquiera un color marrón, generalmente no deseado porque da la apariencia o indica que el producto no está fresco, como el ejemplo que les di de la manzana. Picas la manzana, se pone marrón, eso se llama pardeamiento enzimático. ¿Cómo se produce esto? Tú picas la manzana, liberas las enzimas de su compartimiento, propiedad de compartimentalización, haces que esa enzima esté en presencia de oxígeno porque la manzana queda expuesta al ambiente y se produce esta reacción que es muy compleja, pero allí se ve más resumida, y formándose esos polímeros complejos llamados melaninas, por lo que ya la manzana no se ve apetitosa, no se ve fresca, y por eso debemos evitar este pardeamiento enzimático. En el procesamiento de alimentos se ha implementado su control, ya sea mediante tratamiento térmico para inactivar las enzimas, uso de sulfitos, que también desnaturaliza ácidos, o la eliminación del oxígeno, por ejemplo colocando los alimentos en un empaque al vacío o un empaque grueso resistente que impida que el oxígeno penetre en el alimento. Aquí pueden ver en imágenes cómo es el pardeamiento enzimático. Fíjense que es pardeamiento porque se produce, mejor dicho, un color café, un color marrón, un color pardo, por eso es pardeamiento. Ocurre en frutas vegetales y otros alimentos cuando se exponen al aire. Ya aquí les mencioné cómo controlamos para evitar esta reacción. Un ejemplo es cuando tenemos hongos comestibles, se inactivan estas enzimas con un escaldado, que es un tratamiento térmico, calor. Colocas los hongos comestibles en calor, controlas el pH a 4.5 añadiendo ácido cítrico, es decir, le agregas ácido cítrico para disminuir el pH y por ende entre el calor y el pH ácido inactivas estas enzimas y controlas el pardeamiento en estos hongos comestibles para que no pierdan su color. Pasamos entonces a lo que más interesa en la carrera, que son las aplicaciones en la agroindustria. Hay muchas aplicaciones porque hay muchas enzimas. Aquí les traigo un ejemplo. Yo les aconsejo que investiguen más del tema, porque de verdad que ahí van a ver muchas cosas interesantes. Ejemplo, en la producción de pan y cerveza tenemos la amilasa, que descompone el almidón en azúcares más simples, favoreciendo la producción de tanto el pan
como de la misma cerveza. La quimosina se utiliza en el cuajo para obtener el queso, favorece esta coagulación. La proteasa, en el caso de la carne y pescado, ayuda a ablandarlos para que sean más blanditos. La lipasa se llama lipasa porque actúa sobre los lípidos, sobre la grasa. En el caso de los productos horneados también ayuda mucho a dar esa textura requerida. En el jugo de frutas, las frutas poseen la pectinasa, entonces lo que hacen es inactivarla con tratamientos térmicos porque la pectinasa hace que el jugo se vea turbio. Entonces con el tratamiento térmico, aparte que se pasteuriza el jugo, se inactiva esta proteína y se evita esa turbidez. Aquí vemos algunas ventajas y desventajas de la aplicación de las enzimas en la agroindustria. No son tóxicas, entonces se pueden utilizar en producción de alimentos. Son específicas, lo que permite controlar más fácilmente estas reacciones y saber qué enzima utilizar, cuál no, y tener una fórmula de producto bien establecida. No requieren condiciones drásticas de proceso ni equipo costoso, como les dije. Es un sobrecito, la agregas en agua, la disuelves y la agregas a la fórmula, a la preparación que estés haciendo. Y como trabajan mejor a temperaturas casi que ambientales, entonces es mucho más fácil. Actúan a muy bajas concentraciones, le echas un poquitico, se viene un sobrecito, le agregas un poquitico y ya. Bajo estas condiciones son muy controlables y cuando ya no las necesitas, las inactivas fácilmente por desnaturalización. En cuanto a desventajas, es que son costosas. Lo bueno es que se agregan en cantidades pequeñitas, pero como son tan difíciles de obtener, son muy costosas y no son accesibles. La principal fuente de las mismas es a partir de microorganismos, entre los cuales el alfa-níger y el alfa-suctilo son los más seguros para producir enzimas, de allí que sean tan costosas. Las enzimas comerciales son mezclas de enzimas con una enzima predominante. Esa es otra desventaja. Esta es ya la última lámina de la clase y es para resaltar que aparte de aplicaciones en la agroindustria como parte de la formulación del proceso, las enzimas también se pueden utilizar como indicadores de calidad, es decir, su presencia o ausencia me pueden determinar ciertas condiciones del proceso, me pueden dar luces sobre ciertas condiciones del proceso o del producto para ver si está en las condiciones requeridas. Por ejemplo, en el último que aparecen allí, evaluación de tratamientos térmicos, tenemos a la fosfatasa alcalina, la cual está presente en la leche. Yo la leche la pasteurizo a temperaturas superiores a 72 grados. A esta temperatura ya la enzima que contiene la leche se ha desnaturalizado. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el análisis para ver si hay la presencia o no de la fosfatasa alcalina. Y si hay presencia, quiere decir que la pasteurización no se realizó de la forma adecuada, es decir, no alcanzó la temperatura que requeríamos. Entonces allí me sirve como indicador de calidad para ver si el proceso de pasteurización estuvo bien. Entonces, quienes han llegado a escuchar la clase hasta este punto son los que se van a enterar de lo siguiente que voy a decir. Les voy a mandar dos tareas que son opcionales, no son obligatorias. Las van a hacer quienes quieran y quienes no las hacen. Y son dos, pueden hacer las dos, pueden hacer una sola o no pueden hacer ninguna. Ustedes lo deciden, pero es por puntos adicionales, es decir, que quieran tener puntos extras. Por eso es que no es obligatorio. Quien quiera tener los puntos extras las hace. Van a ser dos. La primera es con respecto al tema anterior de la clase pasada de los lípidos. Van a hacer una infografía sobre el proceso de extracción y refinación de aceite. Y la segunda es otra infografía sobre estas enzimas que aparecen en esta lámina. Van a investigar cómo se utilizan como indicadores de calidad y hacen una infografía. Entonces son dos infografías, ustedes deciden si las hacen las dos, una o ninguna, porque es por puntos extras. Y van a tener un plazo para entregarlas de máximo, ya les voy a decir, a más tardar el 23 de mayo, viernes 23 de mayo. Hasta ese día las recibo, me las pueden enviar por WhatsApp, pero por privado, no por el grupo. El que le envíe por el grupo no se las voy a aceptar. Entonces, bueno,
Cualquier duda con respecto a esta tarea me preguntan también por privado.